Bueno, vamos a empezar hoy una parte muy importante dentro del podcast de Manual del Corredor. Siempre me gusta compartir, pues bueno, pues experiencias y sobre todo muchísimo contenido, ¿no? Que os traslado a cada uno de vosotros. Pero ahora vamos con un punto de vista muy personal y por eso vamos a empezar ahora una nueva etapa que la verdad es que estoy muy entusiasmado, muy motivado y quiero compartirla con todos vosotros, ¿no? Desde el punto de vista del entrenamiento y por supuesto con creo de una de las cosas en las que creo que tengo más que mejorar y es el tema de la nutrición. Te pongo un contexto. En mis últimas carreras, en la primera parte del año, del 2025, la verdad es que veía y creía que llegaba totalmente preparado, totalmente listo. Los informes o los parámetros, oye, y hablaban bien. Pero cuando llegaba el día de la carrera, especialmente cuando teníamos esas carreras más de, de larga distancia, cuando pasaban las 2, 3 horas, algo fallaba. Me quedaba sin fuerzas, empezaba los dolores de estómago muy intensos, incluso pues, algunas veces con ganas de vomitar y algunas carreras incluso llegando prácticamente pidiendo la hora, como decía, y acabando ingresado con suero porque básicamente llegué totalmente deshidratado, ¿no? Entonces, como había compartido muchas veces aquí en el podcast. Así que pensándolo y vamos, con muchas ganas de mejorarlo, porque yo siempre, una de las cosas que siempre me ha caracterizado y siempre lo he dicho aquí en el podcast es siempre ser sincero, ¿no? Hasta los entrenadores o vamos a decir las personas que tenemos cierta experiencia o conocimiento, también nos equivocamos y también es muy importante de esos errores el aprender y sacar esas conclusiones. Así que, bueno, pues decidí hacer unos cambios con el tema nutricional. A mí me encanta la nutrición, me apasiona, pero bueno, yo no tengo los conocimientos para yo mismo poder hacer pues, bueno, una alimentación totalmente ajustada a mis necesidades. Así que hablé con una amiga, con una compañera de aquí del podcast, que hemos hecho muchas entrevistas y de las cuales aún a día de hoy son de las entrevistas más escuchadas. Y hablé con Ana Grifols y le dije, oye Ana, he pensado esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Hola Ana, bienvenida otra vez aquí al podcast Manual del Corredor. Hola, ¿qué tal, Marc? Pues me encanta poder estar aquí otra vez y además compartiendo un proyecto tan chulo como el que me propusiste y que tenías entre manos. Pues nada, pues súper bien, súper contento y repito, muy motivado. Bueno, me puse en contacto con Ana porque ahora, lo he dicho, vamos a ponernos en contexto, vamos a hacer un cambio sobre todo y quiero pues hacer un poco desde un formato muy real y muy sincero de cómo voy a tratar la alimentación, la nutrición, tanto en el día a día y por supuesto en los entrenamientos más específicos, ¿no? Y por eso, bueno, pues contacté con Ana y hoy lo que vamos a hacer en este primer episodio, que vamos a hacer mucho contenido, ¿no? A lo largo de estos próximos meses. Hoy vamos a empezar pues, desde el principio. Ana me va a hacer a mí la entrevista, me va a conocer un poquito más y vosotros también me vais a conocer un poquito más para contextualizar, ¿no? Desde dónde partimos y desde dónde salimos. Sí, esto es lo chulo, ¿no? Que al final tenemos un caso práctico, pero un caso práctico que vais a ver cómo evoluciona a lo largo de los meses, con sus miedos, con sus cosas que van a salir bien, con sus cosas que van a salir mal. Y como dice Marc, los profesionales también nos equivocamos porque al final tenemos que ver cómo es ese atleta a nivel de personalización. Una cosa son los conocimientos teóricos que tenemos y luego cómo se aplica esto a la práctica. Y en su caso, que hablamos de esta falta de energía, de esta fatiga, esta deshidratación, esta patología gastrointestinal tan típica en el deportista y que nos da vergüenza compartir, pues creo que es algo que todos en algún punto de todo este proceso os podéis sentir identificados y, ¿por qué no?, encontrar estrategias también en base a lo que yo le voy a decir a Marc, que podáis aplicar en vuestro día a día, ¿no? Entonces, ahora empieza pues todo este proceso en el que yo ya tengo un primer cuestionario de Marc, pero mucho más simple, porque no íbamos a... Primero por protección de datos, cosas médicas y tal, pues esto se queda entre Marc y yo, ¿no? Aunque está muy fuerte, está como un roble, así que no os preocupéis que no le pasa nada, pero hay cosas que son bueno, personales y luego lo que sí nos hemos reservado para hablar aquí es todo el tema más enfocado al deporte. ¿No? Más cómo es el deportista, cómo entrena, ¿no? Para entender un poco cómo es Marc y cómo desde la nutrición se puede ayudar, ¿vale? Entonces, has hablado ahora esta falta de energía en algunos momentos de los entrenos y has hablado también de una deshidratación que acabó con suero en el hospital. Quiero que desarrolles esto, cómo fue, para que los atletas puedan verse reflejados o entender un poco qué te está pasando. Ujú.
Bueno, pues, precisamente esa carrera fue en Tenerife, la Blue Trail, una carrera, un maratón por montaña. Vamos a decir que el 66%, 70% de la carrera fue muy con muy buenas sensaciones, con una buena gestión, pulsaciones dentro del orden, adelantando corredores. Quería decir, pues, oye, que la gestión estaba siendo muy positiva. Y, hubo un momento donde pues, la calor empezó a aumentar, sobre todo era una zona también con mucha humedad, y ahí sí que fui consciente que cometí un grave error, porque pensaba que el próximo avituallamiento iba a estar más cerca y al cabo de unos 20 30 minutos me quedé sin agua, es decir, ya no tenía nada de líquido y precisamente en ese momento pues ya notaba, cuando me quedé sin líquido básicamente, notaba como que la deshidratación me pegó, pero me pegó muy fuerte, donde prácticamente el rendimiento cayó, pero en picado. Justo en esa carrera, creo que sí que fui capaz de detectar ese problema. Esto es importante porque una de las causas de patología intestinal y de pérdida de rendimiento y de abandono en las competiciones es la deshidratación. Siempre digo que el corredor no se da cuenta de la importancia que tiene la hidratación en todo lo que es la salud, el rendimiento y el bienestar. Pero es que en una carrera todavía es más importante. A veces por querer ir demasiado minimalistas, ¿no? De salir solo con el bidón, no nos damos cuenta que hay épocas del año o hay zonas donde el tiempo puede cambiar drásticamente o que se nos retrase sin que nosotros lo tengamos en cuenta en un avituallamiento y te pase como seguro que le ha pasado a muchos de los oyentes que se han quedado sin agua o han estado justitos. Fíjate que la hidratación puede aumentar también el riesgo de poder tener calambres, de tener vómitos, diarrea, esta sensación de desorientación. Para mí es más importante en un corredor la hidratación que no la comida, porque si nos falta el hidrato de carbono, hay un momento en el que el cuerpo tira de grasas, sobre todo en deporte de resistencia o de larga resistencia, y ya está, y lo vamos a pasar mal durante un periodo de tiempo, pero luego como que entra en un bucle el cuerpo y podemos seguir, no a alta intensidad, pero podemos ir haciendo, ¿vale? Sin embargo, aquí lo que buscamos es no solamente solucionar esta hidratación, sino también intentar rendir al máximo, porque al final eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero durante la competición el agua no puede faltar. Y aquí, claro, Marc, tú tienes la ventaja de ser un hombre y entonces tener más masa muscular, pero esto también comporta que como hombre te deshidratas más. Y normalmente los chicos soléis ir pues con los dos bidones llenos, pero quizá de un habituallamiento a otro pasan 3 horas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un hombre en verano, con estas temperaturas que nosotros tenemos aquí, puede consumir perfectamente 750, 800 o 900 mililitros de agua. Entonces, si tú tardas 3 horas a llegar al siguiente avituallamiento, mal, porque ya te estarás deshidratando. Claro, en una carrera de 4 horas, bueno, se puede ir ajustando y puedes llegar bien, pero cuando se alarga más la carrera, jodido, porque entonces nos deshidratamos y esto al final va pasando factura a largo plazo. Hay un tema que es ahora preguntarte cómo lo hiciste, o sea, cómo lo sueles hacer a nivel de hidratación, qué cantidad de líquido sueles beber a la hora. Bueno, pues, muy buen símil, porque intento siempre llevar esos 2 bidones, ¿no? Y sabemos que normalmente están entre 500 600, ¿no? Dependiendo del bidón. Y bueno, pues es una forma de más o menos decir: "Mira, pues desde este punto, es decir, desde este avituallamiento hasta este, pues por lo menos, si sé que están muy cerca, pues igual me veo uno. Si sé que hay mucha más separación, pues me tomo 2". Pero la verdad, con total sinceridad, muchas carreras iba un poco a lo que me apetecía y claro, pues pasaba lo que pasaba. Aunque yo antes de la carrera sí que tenía más o menos preestablecido lo que iba a hacer, en carrera, en caliente, vamos a decirlo así, no hacía igual quizás lo que tocaba. Me encanta, porque eres el ejemplo de muchos realmente. O sea, muchos, os pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que al final asistís a un profesional y empezamos a organizar estas cositas. La primera contigo, Mar, será organizar la hidratación de los entrenos para que automatices el proceso de hidratarte cada cierto tiempo y, sobre todo, viendo cómo va pasando la temporalidad, ¿no? El año. No es lo mismo hidratarse ahora en verano con las humedades que tenemos en la costa que hidratarnos, pues, en invierno, ¿no? Que las condiciones son mejores. En invierno seguramente un bidón por hora está bien, pero en verano no, y entonces hay que tener en cuenta esto. Luego también, ligado a la hidratación, hay el tema de la suplementación con sodio, las píldoras de sales. ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué haces tú para aportar sales en tus entrenos o competiciones?
Pues la verdad es que también muy irregular. Ahora sí que en verano sí que le soy he sido muy constante con eso, pero en esa carrera precisamente opté por el tema de sales, pues en una alimentación, aunque sí que me gusta más optar por alimentación más salada, como galletitas saladas o algún sándwich y algo de isotónica. Pero sí que está claro que, claro, uno de los efectos de la deshidratación ya era el estómago hinchado y ya no apetecía. Entonces al final entres en un bucle, bebes menos, comes menos y puede que también falte ese sodio. Exactamente. Ese es uno, lo has clavado. El problema de la deshidratación es que hace que nos quedemos sin saliva, ¿vale? Y por lo tanto, cuesta más tragar cualquier cosa, hasta una gelatina te podría ser más dificultosa. Entonces, imagínate si tienes que tragar una galletita salada, un sándwich. Claro, esto se te queda aquí en la boca y no pasa para abajo, ¿no? Entonces, es importante que estemos hidratados para también tener húmedo toda esta zona del cuello hasta el estómago, que todo pase bien. Tranquilo, a mí también me ha pasado, o sea, si vamos a errores, yo había una barrita que me encantaba, que muchos conoceréis porque es una de avena de la marca Crown, que es de cacahuete, ¿vale? Y a mí me encantaba esta barrita, pero es muy densa. Entonces me la tomaba en entrenamientos. Bueno, pues en los entrenamientos yo paraba y me la comía. Un día se me ocurrió tomarla en Canfranc. ¿Vale? Bueno, pues ahí, antes de subir, la última subida, un poco más y me muero con la barrita, me rascó todo el cuello, normal, porque ya estamos deshidratados cuando estás al final de una ultra, ¿vale? Entonces, ahí siempre cositas más blanditas de pasar, como gummies o los geles o membrillos, guayabas, cositas así, ¿vale? Además, ahora tenemos un montón de marcas diferentes. Fíjate que hace muchos años, pues siempre 226 estaba muy presente, pero ahora también tenemos Fanté, tenemos 1000 marcas que podemos ir usando y al final son cositas que nos van a ayudar. Yo siempre digo que tenemos que tener un abanico de posibilidades, tanto naturales como artificiales, que no nos cerremos solo a uno, porque al final, vale, está muy bien que a ti te vaya bien una marca X, pero ábrete a probar cosas naturales también, porque tenemos el membrillo, la guayaba, las mermeladas, la miel, que también pasan muy fácil, ¿vale? Entonces, una cosa que vamos a hacer, aparte de aportar alimentación con suplementación marca X, ¿vale? Seguramente Fante, que me has dicho que te sienta bastante bien y que además los tienes bien próximos tú a estos Ujú, chicos y lo hacen ujú. muy bien, son una marca que está muy bien formulada, pues usaremos también mucha cosa natural. Entonces, a partir de aquí, pues buscaremos este complemento, ¿no? Porque además, lo que no hemos dicho son los objetivos que tienes tú, aparte de mejorar esta deshidratación, esta problemática intestinal, también tienes 2 objetivos que son completamente diferentes y que requerirán alimentaciones muy diferentes el uno del otro. ¿Nos los explicas? Sí, 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 pues así es, así es. Bueno, anticiparte que mi objetivo de cualquiera de estas 2, bueno, retos o competiciones, sobre todo es que no me pase eso. O sea, ese es mi principal reto. Y mira como te lo digo, que casi me daría igual hacer un poquito menos de minutos o ir un poquito más lento. Casi que me daría igual, sino que llegar a la línea de meta con una sonrisa porque ha ido todo bien. Ese es mi gran objetivo. Pero bueno, mis objetivos son, como tú decías, muy, muy diferentes y en el mes de noviembre me voy a ir a Chile y voy a hacer, pues bueno, pues un reto por etapas, no es ninguna carrera, es un trail camp en el que, bueno, pues voy a estar allí ayudando y sobre todo viviendo la experiencia, ¿no? Vamos a la Patagonia y vamos a correr en 7 días, pues vamos a decir, distancias en torno a un medio maratón, sobre 20 kilómetros, 25 kilómetros al día, para completar una distancia aproximada de unos 140 kilómetros en 7 días, ¿no? Entonces va a ser, bueno, el factor alimentario creo que va a ser fundamental. Y luego algo totalmente distinto. Ahí sí que vamos a competir, ahí sí que nos vamos a exigir y vamos al Maratón de Valencia, prácticamente 3 4 semanas después del reto de Chile. Y nos vamos a Valencia con el reto, oye, pues intentar hacer una buena marca, hacer una buena experiencia. Por supuesto, ahí sí que la nutrición va a ser también muy importante para competir. Así que, como podéis entender, y como ahora cuando se lo dije, digo, wow, pues sí, sí, es un reto porque son, vamos, retos muy diferentes. Sí, son retos muy diferentes, pero muy chulis, porque en la Patagonia sí como podemos usar más cositas naturales y tal, porque además nos lo permite el ambiente, ¿no? Y ahí además en Chile tenemos también al alcance otro tipo de alimentos, por ejemplo, las bauquitas, que no se conocen tanto, pero aquí han llegado más las guayabas. Pero las bauquitas también es un dulce muy típico de ahí, que es similar a la guayaba, ¿no? También es mucho carbohidrato, que es muy rico, entonces, si tenemos la oportunidad de probarlo en algún momento cuando llegue, pues ahí estaría muy guay porque nos lo podríamos llevar también. Pero bueno, la idea es ir con todo probado de aquí
y entonces no hacer cositas raras o no hacer muchas cosas raras, salvo que al final estaremos en un ambiente diferente, con alimentación diferente y tendremos que cuidar cuando viajamos a otros países tan diferentes, es sobre todo la diarrea del viajero, ¿vale? Pero bueno, como estaremos por ahí perdidos en la Patagonia, también tenemos que tener en cuenta las dificultades que eso conlleva, pero ya lo iremos viendo. Mm. En cuanto a Maratón de Valencia, creo que a Marc no le podía faltar Valencia. Es tu carrera obligada prácticamente todos los años Ujú. y hacerlo, claro, Valencia es maratón de asfalto. En el asfalto normalmente apetece menos lo natural porque se tiene que masticar más. Iríamos más, pues por ejemplo, geles, el de 60 gramos de Fanté. Lo que me gusta es, primero, que tiene 60 gramos, que solo hay dos geles que yo conozca que tengan 60 gramos, que es este y los de Santa Madre, pero Fante llegan mucho mejor. Mira, tienen una red de distribución mucho mejor y llegan mucho más rápido a los corredores. Me han dicho que tiene un sabor muy natural porque ponen limones naturales y además también algo que yo valoro mucho es que tiene 300, ahora no sé si 300 o 350 miligramos de sodio, pero claro, es una burrada porque realmente no hay ningún gel actual que tenga en este formato, que tenga esta cantidad de sodio. Así que nos da como un 2 por uno, ¿no? Una cantidad Sería importante. unas 2 pastillas de sales, más o menos, unos 350. Sí, si lo comparas, depende de la pastilla, pero si comparas, por ejemplo, el bote azul de 226 serían 2. El sub 9, que es el rojo, sería 1,5, y en cuanto si comparáramos con las pastillas de Crown, sería un poquito más de una. Claro, depende de la cantidad. La gente se olvida de que cada pastilla de sal tiene una cantidad diferente de sodio, entonces es importante mirar las cantidades. Y luego, otro error es que a veces miramos y decimos: "¡Hala! Esta marca tiene por pastilla, ¿no? Por dosis, tiene 600". Y yo lo miré y digo: "¿Cómo que por dosis?". Digo: "Así, una dosis son 3 pastillas, que no se engañen". O sea, mirar siempre por cápsula, no por dosis. Pero bueno, lo bueno con Fante es que tenemos este 2 por uno, entonces, claro, ostras, aportar una pastilla menos de sodio está muy bien, ¿no? Porque los geles que teníamos hasta hace poco, no llevaban sodio, entonces tenías que meter más pastillas de sales y suele ser más dificultoso, sobre todo en una maratón de asfalto que vas a piñón, o sea, vas tan fuerte que no te da tiempo de masticar muchísimo o de tragar. Pero bueno, como veis, cosas muy diferentes, ¿vale? Pero ahora que ya sabéis los objetivos de Marc, no hemos terminado con lo que a ti te pasa, ¿no? Hemos hablado de esta falta de energía, de esta deshidratación, pero también tienes problemas digestivos. Ujú. Sí. Explícanoslos. Bueno, pues, yo estaba totalmente seguro de que la deshidratación era una de las principales culpables, pero, mi último objetivo, el último del año, de esta última primera parte de la temporada, prácticamente el mes de junio, participo en mi primera Backyard, ¿no? Estas carreras, reto que tenemos que hacer una vuelta de 6,8 kilómetros durante una hora. Bueno, pues, allí casi que me obligué mucho a beber, pues claro, tenemos el tiempo y la tranquilidad para beber, y intentaba siempre, 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 tomarme mi bidón de, pues, en torno a unos 400 500 mililitros de agua y acompañado de bebida isotónica. Ahí sí que con el tiempo, cometí un error, pero también viene un poco precedido porque repartían, Aquarius, y estaba fresquito, y estaba muy bien y apetecía. Digo: "Venga, bebida isotónica". Sé que el Aquarius no es una bebida isotónica y ahí ese día me quedó muy claro y tengo clarísimo que ese día, no sé si ese fue mi fallo, pero tuve que abandonar, no por fatiga, no por cansancio mental, no por eso, sino porque la barriga me molestaba, me pinchaba y me irritaba. Ya no podía comer en las últimas vueltas, cuando ya llevaba en torno a las 10 11 horas, estamos hablando. Ha sido la vez que más tiempo he estado corriendo, pero me frustré mucho porque digo: "Ostras, es muy limitante". El estómago para mí me está diciendo que no puedo continuar y yo tengo capacidad para seguir y la verdad que acabé, pues, un poco disgustado con eso. Claro, aquí ocurre una cosa, ¿no? Y es que Marc no ha sido un corredor que desde siempre haya tenido patología intestinal, ¿vale? Esto ha aparecido con el tiempo y a veces esto sorprende. Decís, pero Ana, si yo antes no me pasaba. Digo, claro, digo, es que esto puede ahora aparecer, ¿vale? Luego hacemos unas pautas, desaparece y luego puede volver a aparecer y tener que hacer otras pautas distintas. O hay corredores que les desaparece sin hacer nada, ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad es que hay estrategias para poder mejorarlo. Una de ellas, por supuesto, esto lo has hecho muy bien, es la hidratación. La otra es no probar nada en carrera.
El Aquarius, aunque no sea propiamente una bebida isotónica que tenga las características tal, tiene azúcar, tiene sales, ¿vale? Y yo tengo una corredora que las isotónicas generales no las tolera, que es de larga distancia esta chica, y le tengo que dar Aquarius, no pasa nada, ¿vale? Hay isotónicas en el mercado que son mucho peor a nivel de nutricional, no pasa nada. Pero el tema está en que tú no lo habías probado antes. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Que tu cuerpo no lo reconoció y entonces como que con la acumulación, pues le acabó sentando mal. También hay que tener en cuenta la composición de estas bebidas. ¿Vale? Porque a veces un exceso de fructosa puede perjudicar. Muchos problemas gastrointestinales van también relacionados a que somos tolerantes, toleramos una cantidad X de fructosa, pero si nos pasamos de esa cantidad, ¡pam!, el estómago nos peta. ¿Vale? Todo esto es lo que vamos a explorar. Yo de momento no creo que haya nada con el tema de la fructosa. Vamos a intentar hacer una dieta mucho más limpia, hidratación, probar todas las cosas, pero si vemos que puede haber alguna relación, entonces sí que vamos a tener que jugar también con esto. Pero también puede ser un motivo por el que tengamos que hacer cambios. Entonces, cuando a alguien no le va bien la fructosa o tolera solamente X y luego le va mal, tenemos que decidir si tomamos geles que sean de maltodextrina o ciclodextrina, que 226 tiene, Maurten tiene, ¿vale? O si cambiamos la isotónica y hacemos maltodextrina, que nosotros nos lo podemos hacer en polvo en casa, hacemos unas isotónicas perfectas, ¿vale? Entonces, estas son cositas que iremos viendo, pero de momento, como lo más probable es lo más posible, vamos a ir por el principio con Marc, estableciendo estas pautas de hidratación, estas pautas de sales y esta periodización para que puedas empezar a aprender a comer en carrera, pero esto se trabaja en tus entrenos. Ujú. Sí, sí, totalmente. Creo que el entrenamiento del sistema digestivo, que yo siempre he predicado y siempre he dicho, pues puede que no tenga tan bien entrenado como querría, vamos. Bueno, quizá no lo has necesitado hasta ahora, porque ¿cuánto hace que te han aparecido a ti estas molestias? Bueno, pues sinceramente sí que es verdad que al principio mis primeras etapas de corredor sí que eran más frecuentes y luego fue una época que me desaparecieron y ahora han vuelto otra vez a aparecer con mucha fuerza. Como tú decías, vienen, van y entonces no sabemos el motivo y por supuesto pues hay que encontrarlo y solucionarlo. Totalmente. Bueno, estableceremos nuevos hábitos para que puedas ver todo esto y para ello tengo que saber cuándo entrenas. ¿Cuánto entrenas? Ya lo sé porque me has dado acceso a tu super aplicación, que he flipado. O sea, yo cuando he entrado ahí digo, pero Marc, si te has hecho un Training Peaks pero tuyo, es brutal. O sea, me encanta. Y ahí puedo ver toda la planificación de Marc y si no lo hace, le sacaremos los coloretes y le diremos, oye, esto no lo has hecho. Pero esto lo tengo, pero, ¿a qué horas del día acostumbras a entrenar ahora y a qué horas del día acostumbras a entrenar en septiembre, cuando empiece la rutina, que es cuando los niños ya van al cole? Sí, 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 sí. Bueno, pues muy simple. Entre semana tengo un grupo de entrenamiento y me gusta acompañarlos por varias razones. Una, porque es mi trabajo y sobre todo porque me encanta socializar. Yo asocio mucho el correr con socializar y para mí muchas veces, aunque tenga que ir a veces con grupos, si puede ser más lentos, mejor, lo agradezco. Mentalmente creo que también es necesario. Así que me esfuerzo un poco a ir con ellos. Así que normalmente entre semana, de lunes a viernes, entreno por las tardes, sobre las 7, 7:30 de la tarde. Fines de semana sí que suele ser siempre por la mañana, es decir, la tirada larga o entrenamiento cruzado de ciclismo, en este caso, que es muy puntual, o caminar por montaña, que también es un entrenamiento cruzado que me suele gustar mucho, lo suelo hacer por las mañanas. Entonces, vamos, muy simple. Muy bien. He visto que también combinas con ejercicios de fuerza los mismos días que a veces haces alguna tirada suave, ¿no? ¿Los ejercicios de fuerza va antes o después de las tiradas, de los rodajes o separado? Sí, exacto. Normalmente el lunes, miércoles son los días que hago esos rodajes más fáciles y los acompaño con el entrenamiento de fuerza. Y el entrenamiento de fuerza sí que lo suelo hacer por la mañana para que haya una cierta separación. Hubo una época que los hacía juntos, pero no me sentaba muy bien porque como que creo que no sacaba la calidad ni de uno ni del otro. Entonces, bueno, pues, lunes, miércoles por la mañana, tengo suerte de tener un trabajo que me lo puedo permitir, ¿no? Decir: "Oye, me voy un rato a hacer un entrenamiento de fuerza", y me viene fenomenal para romper un poco la rutina de entre mañana, y muchas veces incluso, hago, algunas épocas que he necesitado también algo de yoga, pues es un entrenamiento complementario y lo hago por las mañanas en ese caso.
Perfecto. Entonces, yoga, fuerza por las mañanas sobre media mañana para romper un poquito esta rutina de trabajo y luego sobre 7, 7:30 con el grupo. Eso es. Bien, además, tengo que reconocer, y esto que lo oiga todo el mundo, que lo que predica Mark lo hace. O sea, no había visto yo tanta zona 2 de entrenamiento como en el planning de Mark. Exacto, 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 totalmente, vamos. Eso sí que lo cumplo y sí que lo hago. Sí, sí, no, pero esto está bien, porque a veces ves planificaciones con días de series 3, 4 veces a la semana y que o series o farlex o entrenamientos intensos que hasta te duelen, ¿no? En función del corredor, te duele hasta verlo. Digo: "Dios mío, ¿pero qué es esto?". Sí, bueno, yo siempre he predicado, sobre todo el correr a largo plazo. Está claro que se puede poner mucho más, intensidad, que se puede y claro que lo podemos tolerar. Pero yo siempre a mí me encanta correr, me apasiona, es algo que me da la vida y me encantaría correr por muchísimos años. Entonces, lo tengo muy presente. Hace casi 4 años que no me lesiono y creo que eso también es síntoma de que esto tiene mucho que ver, por supuesto, con el entrenamiento de fuerza y, por supuesto, creo que el entrenamiento nutricional también tendrá mucho que ver con eso si lo hacemos ahora muy bien, así que para mí es súper importante, vamos. Perfecto. Y luego hay una cosa importante también en todo esto y es el menú semanal, claro. Y aquí te tengo que preguntar cómo de fácil lo tienes tú para adaptarte a recetas o necesitas que te haga algo un poquito más amplio, ¿no? Más de poder escoger, siempre dentro de unos cánones, porque al final tenemos que hacer una dieta que sea saludable, que sea adecuada a lo que tú haces, porque recordemos que no es lo mismo que sea equilibrada para una persona sedentaria que equilibrada para un corredor, ¿vale? Entonces tendremos que adaptar esto y también a la temporalidad. ¿Qué Ujú. significa? No solamente otoño, invierno y las frutas de temporada que puedan venir, sino también a la temporada deportiva que tú tengas. No es lo mismo una pretemporada, una época de volumen y todo esto va a cambiar cositas que a veces no os dais ni cuenta, ¿eh? Pero claro, los macros los tendremos que ir ajustando y veréis, pues, un poquito más de proteína, un poco menos, un poco más de legumbre, menos legumbre, y esto irá cambiando. ¿Cómo lo tienes para ser flexible con esto de la alimentación? Pues, respuesta muy simple y muy fácil. Me adapto a lo que me digas, vamos, voy a cumplir al 100%, estoy totalmente comprometido. Bueno, de hecho, ahora acaban de ser, fiestas aquí en mi ciudad y me he tomado mi última cerveza, con alcohol y sé que, vamos, me voy a comprometer al 100%, durante esta época, porque sé que el alcohol en este caso me va a restar y vamos, 100% de cumplimiento, vamos. Perfecto. Entonces ya sé por qué quisiste grabar hoy justamente, porque ya ha terminado las fiestas y así podías hacer la despedida. Eso es, eso es, eso es. Es un buen momento también porque en septiembre como que hacemos un reset, ¿no? Entonces, ahora estamos grabando, que es finales de agosto, pero ya cuando realmente empiece será ya hacia los últimos días de agosto o inicios de septiembre. Y aquí lo que sí me interesa es esto, que puedas aplicarte y iremos viendo. O sea, si hay épocas en las que no puedes hacer un menú tan cerrado, ¿vale? Entonces lo flexibilizaremos un poco más, que se puede hacer, te voy a dar más opciones, pero aquí necesito que seas completamente transparente. O sea, que tengas la confianza para decirme: "Ana, esto fatal, esto súper bien", y a partir de ahí se crea este clima de confianza para poder adaptarme a ti al 100%. Sí, sí, sí. Y de hecho, esto es una de las cosas que haremos en las próximas entrevistas. Te diré, pues tengo hambre, tengo necesidad de comer dulce, no sé, las típicas cosas que seguro que nos pasan a todas las personas que tenemos que hacer cambios, ¿no? Entiendo, en nuestra alimentación. Sí, sí, luego piensa que al principio es un poquito más difícil, ¿no? Porque siempre la primera semana es una semana de transición, de decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya como que se genera el aprendizaje, ¿no? La primera semana soléis tener muchísimas dudas y luego ya es un, ay, mira, me ha dicho esto, o mira, sí, puedo cambiarlo por esto otro, ¿no? Porque al final yo siempre digo que los alimentos lo que me importa al final son los nutrientes que llevan. A mí si me cambias un pimiento verde por un calabacín me da igual, ¿vale? Lo que no podríamos cambiar es un pescado por una legumbre. No, esto no, porque esto cambia muchísimo, ¿vale? Entonces aquí intentaremos pues que puedas aprender también. Piensa que el proceso final de todo lo que estamos haciendo es el autoaprendizaje. Que digas, hey, pues mira, después de este tiempo ya sé qué comer o cómo beber en carrera, ¿vale? Ya sé qué pruebas hacer, ya sé cómo seguir, cómo comer y que al final tú puedas ser completamente autosuficiente dentro de un tiempo.
Totalmente. Vamos, eso yo creo que en verdad es nuestra misión, ¿no? Muchas veces como nutricionistas, en mi caso como entrenadores, enseñar, ¿no? A los corredores a decir, esto sirve para esto y que cuando día de mañana digan, mira, yo ya creo que me lo puedo plantear por mí mismo, ya tener una guía y un camino para saber cómo tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer. Que realmente muchas veces el problema está en lo que no se tiene que hacer. Exacto, pero luego ya lo sabéis. Cuando falláis en algo ya normalmente me decís: "Ay, Ana, yo ya sé que esto no se tenía". Vale, bien, mientras lo sepas ya está, pero se tiene que aplicar también. Totalmente, totalmente. Pues genial, Marc. Pues entonces, ahora entramos en este nuevo proceso. Yo dentro de unos días te voy a mandar ya cositas para que empieces. Tendrás tu planning semanal. Te haremos también una pauta de precompetición, ¿vale? Que será la alimentación específica con sobrecompensación de glucógeno, baja cantidad de fibra, baja grasa, baja, bueno, proteínas de muy fácil digestión para que no te afecte el día de la competición. Esto lo tenemos que probar antes, ¿vale? Y seguramente si a Chile tendremos que adaptarlo, porque no es lo mismo, pues, poder estar aquí que estar en dieta precompetición, es que estarás toda la semana realmente compitiendo, precompitiendo, compitiendo, precompitiendo. Entonces, eso ya va a ser un poco más difícil. Pero esta de precompetición, si nos va bien, será la que aplicaremos luego en Valencia. Mm. ¿Vale? Entonces, tendrás que ir haciendo pruebas y luego también en los entrenos nos servirán como test de cara a lo que nos viene, ¿vale? Cuando tengas cositas de montaña haremos más cosas naturales pensando en Chile y cuando tengas rodajes, ¿vale? O incluso algún entrenamiento de series que he visto por ahí interesante, podríamos hacer algún gel y tal e intentar pasarnos con estas marcas de confianza que tú ya tienes, entre ellas Fanté. Sí, vale, perfecto. Me adapto y con muchas ganas, como decía. Genial, muy bien, pues vamos a por ello. Pues nada, Ana, pues muchas gracias. Estoy seguro que vamos a empezar algo muy, muy chulo y sobre todo muy interesante para todos, porque estoy seguro que solo hoy con el episodio de hoy, mucha gente ya ha aprendido muchas cosas y eso es un poco lo que queremos, ¿no? En transmitirlo para que, bueno, pues que todos nos equivocamos, que yo me equivoco y que intentar, pues, de esos errores, transmitirlos con mucha sinceridad y, bueno, pues si está una persona que entiende, como es tu caso, pues siempre nos puede ayudar. Así que nada, nos veremos en próximos contenidos para ir viendo cómo va esa alimentación. Genial, Marc, un placer, vamos a por ello. Venga, vamos para allá.